Mi nombre es Melanie Zaragoza Zacatenco. Nuestro equipo está conformado por Jesús Omar Castellanos Rosas, Joshua Aaron Cantú González, Regina Martínez García y Román González Flores. Nuestro proyecto por desarrollar es el acoso hacia las mujeres. Iniciaré mencionando que este proyecto fue de suma importancia para nosotros, no solo por intentar acreditar la materia y cumplir con el requisito, sino por el impacto que esperábamos alcanzar con este proyecto. Problemática del proyecto. Como anteriormente mencioné, nuestra problemática es el acoso hacia la mujer. Quisiera comenzar explicando el proceso de la elección de nuestra problemática. Este surgió por una lluvia de ideas en la cual mencionamos temas como la interrupción temprana del embarazo, la corrupción en México, escasez de agua, contaminación del medio ambiente, entre otras. Sin embargo, ese día por la tarde salí y regresando a mi casa fui víctima de acoso, por lo cual propuse que habláramos de este tema y lo desarrolláramos, porque creo que es un tema que está muy normalizado hoy en día, pero es una problemática muy grande a la que no se le toma la seriedad necesaria. No es un tema que tomamos solamente por el momento y por lo acontecido, sino consideramos y tomamos muy en cuenta los cambios históricos que se han tenido los últimos años en el país. Vimos muchos videos en donde las mujeres marchaban el 8 de marzo y contaban sus experiencias. Con esto pudimos entender que muchísimas mujeres habían sido acosadas por lo menos una vez en su vida. Esto nos hizo darnos cuenta que esta problemática era grave y por la cual teníamos que hacer algo. Y empezamos con el proyecto. Objetivos planteados y cubiertos. Tuvimos varios objetivos que queríamos cubrir. Uno de los principales era hacer conciencia de la problemática y poder difundir información respecto al tema a muchísimas más personas. Esto mediante la difusión en redes sociales y charlas en la comunidad. Consideramos haber cubierto este punto, no como realmente esperábamos, pero sí moderadamente, ya que llegamos a un público considerablemente numeroso. Otro de nuestros objetivos principales eran el ir a instituciones educativas, principalmente secundarias y preparatorias, para, como ya mencioné, realizar charlas informativas sobre el acoso hacia la mujer y así seguir un programa educativo para que este tipo de problemas se erradiquen desde la infancia, que las niñas no tengan por qué sufrir de acoso y los niños y niñas no lleguen a ser violentadores de otras personas. Nuestra siguiente meta fue crear una campaña de difusión en redes sociales. Como ya mencioné, tuvimos muy buena aceptación por parte del público. El lograr el cometido en cierto grupo de personas fue lo que esperábamos como resultado. Aunque si bien pudimos llegar a cierta cantidad de personas, unos cuantos no quisieron tomar el mensaje. Nos hubiera encantado que la campaña hubiera llegado a muchísimas más personas para una mayor difusión. Para seguir con las metas, nuestra tercera fue crear una comunidad o un grupo en que las personas, especialmente mujeres, que hayan pasado por este tipo de violencia pudieran sentirse seguras y libres de expresar sus sentimientos y contar sus anécdotas. Desde el primer bosquejo se mencionó muchas veces. Estas mujeres que han sido violentadas no buscan más que liberarse con alguien para sobrellevar el problema, y es lo que buscábamos, que las mujeres se sintieran seguras y en confianza con nosotros, para así poder contarnos sus problemas y desahogarse tan siquiera un momento con nosotros, y así pudieran sentir esa tranquilidad. Como última meta, teníamos pensado en este mismo grupo implementar asesoría jurídica a las mujeres que así lo decidan, el denunciar a sus agresores y que pidan la justicia que tanto merecen, que se sientan apoyadas por quienes se supone deberían tenerlas protegidas y pudieran retomar esa confianza, que lo que les hicieron no quede impune en ninguna manera. Con respecto a este punto, consideramos que no llegamos a la meta establecida, ya que nos faltó muchísima más coordinación para llegar a algún acuerdo con los docentes de nuestra institución o con más profesionales que pudieran brindar este apoyo. Fundamentos teóricos. Para que se pueda entender un poquito más el contexto del por qué elegimos este tema y las acciones que intentamos tomar, mencionaremos datos que a nosotros nos hicieron reflexionar del por qué elegir esta problemática.
El acoso sexual es una forma de violencia con connotación lasciva, en la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. El artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo define por hostigamiento al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. El Código Penal Federal los incluye en el artículo 259 bis como delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Según el INEGI, el 45.6% de las mujeres en México han sido agredidas en el espacio público, al menos una vez en su vida. Lo anterior indicado por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2022. Mismo reporte indica que del total de agresiones, 42% han sido de tipo sexual. La mayoría, 64.8%, de las víctimas han sido violentadas en la calle o el parque. Otro porcentaje importante, 17.8%, en sus traslados en transporte público. Destaca que más del 70% de sus agresores son desconocidos. También pudimos investigar qué es lo que se define como acoso callejero, el cual se caracteriza porque ocurre en el espacio público, regularmente por parte de una persona desconocida y mucho más común de un hombre hacia una mujer, incluidas niñas, jóvenes, adultas y personas de la tercera edad. Tiene diversas manifestaciones, mayoritariamente con una connotación sexual hacia la víctima, como los comentarios incómodos llamados piropos, los silbidos, el tomar fotografías o videos del cuerpo, tocamientos, incluso seguimiento o persecuciones. Lo anterior explicado por la psicóloga Sandra López Ríos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sufrir acoso desde niñas tiene varias repercusiones. A nivel psicológico, hay quienes pasan por crisis de ansiedad, otras viven en una especie de estrés postraumático, incluso cuestiones relacionadas con la paranoia. A nivel social, nos obligan a tener problemas de movilidad, pues está registrado que las mujeres hacemos recorridos más largos, usamos medios de transporte distintos a los que utilizan los hombres. Cambiamos o evitamos ciertos horarios y zonas por temas como la iluminación o la cantidad de personas que lo usan. Datos de los últimos informes publicados por Plan Internacional nos siguen demostrando que no existen los mecanismos necesarios para responder al acoso callejero, e indica que el 90% de las mujeres no son auxiliadas cuando sucede este tipo de violencia. Además de mencionar que el 21% de las mujeres son acosadas con regularidad, que ya lo ven como algo de costumbre. Hay muy poca costumbre de denuncia, por lo que solo un 3% de mujeres que sufren acoso se atreven a denunciar este tipo de problemática. Al realizar nuestra investigación para la elección del tema, estos fueron algunos de los datos por los cuales nos decidimos por elegir dicho tema, ya que nos pareció preocupante la cantidad de personas que se mostraban en las estadísticas. Después de haber hablado de los fundamentos teóricos, tenemos que la población atendida dentro de nuestro proyecto son las mujeres. Esto para reforzar esta seguridad de toda esta violencia de género que se realiza dentro de la sociedad de hoy en día. Sin embargo, cabe destacar que el proyecto no solo se da información a las mujeres, sino la aprobación en general, tanto como adolescentes, niños, adultos y adultos mayores. El siguiente punto, hablamos de la resolución del problema. La resolución del problema, a pesar de que es algo que no vamos a poder erradicar en semanas, es importante la información. Para la solución de este problema, nosotros nos basamos en una difusión mediante redes sociales para dar conocimiento a las personas, tanto de que no se debe de realizar la violencia de género hacia la mujer, como de cómo prevenir por parte de las mujeres este tipo de situaciones. Sin embargo, tenemos y concluimos que este problema no se va a poder erradicar de un día para otro, como mencioné anteriormente, y más que nada se tiene que dar desde la educación, desde una educación primaria, desde una educación de kinder, donde a jóvenes se les da ya esta idea de evitar la violencia generacional. Otro punto importante es una cultura de denuncia.
un punto que hemos tocado dentro de nuestro proyecto y consideramos dentro de nuestra rama del derecho una de las más importantes, en la cual es influir dentro de la población el que se acerquen a instituciones que protejan este tipo de derechos y se hagan cargo de este tipo de problemáticas. Y otro, y por último, tenemos que, en cuanto a nuestra resolución, tenemos la forma de brindar información de una forma segura de subsistir en nuestros trabajos. Este es nuestro último punto en cuanto a las resoluciones que encontramos para que dentro de este ámbito pequeño que nosotros podemos abarcar, la sociedad se mantenga fuera de lo que es este hecho de la violencia de género. Muchas gracias. Resultados y conclusiones. Con respecto a los resultados que obtuvimos, quisiéramos empezar con los resultados de la encuesta que realizamos. En esta primera pregunta, como pueden ver, tuvimos una mayor parte de personas del rango de 18 a 25 años que contestaron la encuesta, una menor de 18, 5 en el rango de 26 a 35 y solo una persona que prefirió no decirlo. En la segunda pregunta, el 98% de las personas mencionó saber qué es el acoso y solo un 2% respondió que no sabía. Con esto nos percatamos que la mayoría estaba en sintonía con el concepto y así pudimos conocer un poco más al público. En esta siguiente pregunta, nos pareció preocupante el número de personas que había respondido de manera positiva a la pregunta, ya que el 84% de las mujeres encuestadas en algún momento de su vida fueron víctimas del acoso. Incluso aún más sorprendente es ver el resultado de esta encuesta, de la siguiente pregunta, ya que el 100% de nuestras personas encuestadas mencionaron que conocían por lo menos a una mujer que haya sido acosada. Esto fue preocupante e incluso nosotros nos puso a reflexionar el qué tan común es este tipo de violencia hacia la mujer y que realmente es algo muy normalizado en la sociedad. Luego, esta siguiente pregunta fue un poco controversial. Sin embargo, nos ayudó a darnos cuenta que aún existe un pensamiento retrógrada en algunas personas, que piensan que la mujer victimizada tiene la culpa de su propio acoso por provocar, entre comillas, a los hombres. Aunque parezcan pocos los que piensan así según la encuesta, y la mayoría sí respondió que en efecto el hombre agresor por su falta de valores y educación es el culpable, aún así hay que considerar que incluso una persona con ese pensamiento es demasiado, y puede que haya mucha más gente con ese tipo de pensamiento dañino en la vida real. Ahora, hacia las preguntas 6. Hay muchas maneras en las que se presenta el acoso. Una de ellas son los piropos no deseados. Sin embargo, hay gente, y como lo podemos notar, a la que no considera esto un tipo de acoso. Pero por lo menos un 73% mencionó que sí lo considera como acoso, los piropos no deseados. Luego, la siguiente. También quisimos realizar esta pregunta porque en las escuelas es donde podría darse este tipo de actos, donde la insistencia de alguien se llegue a considerar acoso para otras personas. Un 82% de los encuestados respondieron que sí consideran este acto un tipo de acoso y un 18% mencionó que no les parece esto un tipo de acoso. En esta gráfica siguiente es una gráfica de los lugares más comunes en que las mujeres encuestadas han sido acosadas, con un número de 36 individuos respondiendo a la calle, fue el lugar más común reportado, y en segundo lugar, el transporte público. Ahora, siguiente. Pregunta 9. Como podemos observar, el 92% de las mujeres que alguna vez fueron víctimas de acoso no se volvieron a sentir seguras en estos lugares donde concurren y solo un 8% mencionó sí volverse a sentirse segura en esos lugares. En la siguiente pregunta, pudimos darnos cuenta de la falta que hace de una cultura de denuncia y de confianza para cuando pasen este tipo de sucesos. Nos hace falta que tengamos una autoridad con quien las mujeres se sientan seguras de comunicarse y que se haga algo al respecto, ¿verdad? Ahora, en la gráfica de la pregunta 11, esta pregunta la hicimos por el motivo de saber si crear un grupo de apoyo, si vale la pena crear un grupo de apoyo. Y pudimos notar que un 88% de las mujeres sí tiene alguna persona de confianza para contarle lo sucedido y otro 12% respondió que no. Lo que queremos lograr es que este número llegue al 100%, que ellas puedan tener un grupo de confianza y apoyo siempre que lo necesitan. Por otro lado, tenemos otras evidencias, además de la encuesta, de las actividades realizadas, como lo son las publicaciones en la página, los mensajes recibidos, las infografías, los videos y las charlas que realizamos. Cumplimiento de los aspectos éticos y de cultura de legalidad. Con respecto al cumplimiento de nuestros aspectos éticos, creemos que fuimos respetuosos al respetar la identidad anónima de las mujeres hacia nuestros seguidores o audiencia al compartir sus experiencias sin revelar quiénes eran. Nos comportamos conforme a lo establecido para hablar y tratar con las personas, el tocar estos temas con seriedad y respeto que se merecen. Creemos haber logrado cambiar los pensamientos de algunas personas de una manera u otra con nuestras propuestas y actividades, y lograr hacerlas conscientes de los valores que existen y que se deben de restar sea quien sea. Por otro lado, la cultura de la legalidad que decidimos implementar fue muy bien recibida
Y consideramos de suma importancia el cambio que queremos hacer, ya que para poder estar en una sociedad con cultura de paz, todos los miembros de la comunidad se deben sentir seguros en ella y no violentados. Y mientras eso no exista en la comunidad, la cultura de la legalidad no está presente con nosotros.